energéticas parecen indicar signos de revitalización, sobre todo en autoconsumo, en energías renovables y en digitalización de la energía. Con una Unión Europea decidida a apostar por descarbonización y con un movimiento social pues, que reclama ahora mismo una mayor inversión en sostenibilidad, las preguntas pues, podrían ser del tipo: ¿estamos ante una gran oportunidad de inversión en eficiencia energética y medio ambiente o estamos ante una burbuja enorme de fácil pinchazo, como pasó en el 2008? A través de diferentes preguntas, esta tarde intentaremos resolver qué acciones deberíamos poner en marcha, contando para ello con unos contertulios ciertamente experimentados. Y así que permítame que pase ya a saludarles. En primer lugar, pues el responsable de energía en Suez, España, José María González. Buenas tardes, si estás por ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas José María, bienvenido. También tenemos a José Vera, que es el director comercial y expansión en Latinoamérica en Evolutia. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido también al webinar. Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Muy buenas. Javier Mañueco, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E. Bienvenido, Javier, un placer tenerte aquí. Hola, Gerardo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Y por último, Antonio López Nava, que es el gerente en la Asociación también de Empresas de Eficiencia Energética, A3E. Bienvenido, Antonio, y un gustazo tenerte aquí también. Pues muchas gracias, Gerardo, y buenas tardes a toda la audiencia. Estupendo, pues bienvenidos a todos. Simplemente decirles que José Manuel Álvarez, que era gestor energético en Hyper y que se conectaba desde Sevilla, pues no ha podido asistir por un problema de última hora, pero no obstante tenemos representación de Valladolid por parte de Antonio, de Madrid por parte de Javier, Castellón por parte de José y José María, que no te he preguntado, pero supongo que Murcia, ¿verdad? Sí. Pues nada, creo que tenemos una representación internacional. Así que, nada, muchas gracias por acompañarnos. Sentiros libres de tomar ahora el orden de palabra que consideréis y de contestar aquellas preguntas en las que queráis aportar vuestro punto de vista, que seguro que será muy interesante para todos. Empezamos con una pregunta global que básicamente sería, pues, ¿qué sectores económicos veis en este momento más interesantes para poder trabajar en gestión energética en este año? Pues, por ejemplo, ¿no? Digitalización, gestión remota, automatización de procesos, acciones comerciales, internacionalizar, ayudas, en fin. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis que podemos hacer aquí en el sector de la digitalización, la eficiencia energética y la descarbonización? ¿Quién queráis, tomáis la palabra? Pues ahí empiezo yo. A ver, pues es un año lleno de oportunidades, diría yo, ¿no? Por ir un poquito concretando, pues yo diría, yo separo entre los que tienen la necesidad, los que tienen la oportunidad, los que tienen la motivación, ¿no? Que son cosas diferentes. Por ejemplo, los que tienen la necesidad, pues para mí, para nosotros, para Evolutia, son aquellos a los que les ha ido mal, o sea, los que están mal, los que tienen problemas económicos, ¿no? Y necesitan ahorrar. Entonces hay grandísimas oportunidades, ¿no? Pues qué mejor momento de hacer eficiencia energética, sobre todo aquellos que consumen mucho gas, mucha electricidad, ¿no? Pues ahí hay una oportunidad de oro. Los que tienen la oportunidad, pues bueno, son aquellos que tienen más recorrido de ahorro, ¿no? Aquellos que hasta ahora no se lo habían mirado, sobre todo grandes consumidores de gas y electricidad. Los grandes consumidores de gas, pues cuidado, porque ahí está todo el tema de descarbonización y ahí ahí va a haber un incremento en el precio del gas. Eso está ahí. Pues es una oportunidad para hacer eficiencia energética, ¿eh? Y luego están los que tienen la motivación. Obviamente, pues no es lo mismo hoy que hace 10 años, y hoy está todo el tema medioambiental lanzado, ¿vale? Y hay empresas pues que tienen esa gran motivación y que ven arrastrar por todo lo que es ese ambiente, ¿no? Entonces, eso para las consultorías es una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, todo lo que, a ver, después de este año, pues para mí, yo diría, a nivel de digitalización, yo no sé si hemos avanzado 5 o 10 años a nivel de digitalización, o sea, técnicamente no lo sé, pero desde luego a nivel de concienciación
sí. Es decir, este año ha sido como si hubiesen pasado 5 o 10 años de concienciación, ¿no? Para todos. Y antes era muy complicado para mí. Bueno, yo que estamos haciendo, pues trabajando en Latinoamérica desde junio del 2017 en un proceso de internacionalización, pues era complicado a veces hablar por Skype o ni sabían lo que era un Teams o el Zoom que es aquello, ¿vale? Bueno, esto ya está más que aprendido, ¿no? Entonces ahí, pues nosotros, por ejemplo, hemos puesto en marcha sistemas de gestión remota, es decir, para hacer, eso es una cosa que nos ha salvado el año en ultramar, es decir, al otro lado del océano, porque había proyectos que no podíamos atender con técnicos españoles y los hemos atendido 100% con una asistencia remota desde España. Esto, bueno, pues era impensable y lo hemos hecho a petición de nuestros propios clientes, ¿no? Luego pues para mí, o sea, es un año lleno de oportunidades para consultorías como la nuestra, ¿no? Es bueno oírte decir eso, José. ¿Qué pensáis los demás al respecto? Pues yo... Perdón. Javier, adelante, sí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, yo haría dos distinciones. Por una parte es qué sectores creo que son más interesantes. Pues yo creo que en estos momentos todos los sectores son interesantes para nosotros. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética tiene un recorrido tan grande que yo creo que no debemos diferenciar tanto como por sectores, que indudablemente luego haré una pequeña apreciación, como sí por empresas, por tipo de empresas y las empresas que pueden encarar en estos momentos con un mayor optimismo las inversiones y las medidas que hacen falta para cometer mejoras de ahorro y eficiencia energética. Por otra parte, dentro de este optimismo que quiero contagiar de cuáles son los mejores sectores, indudablemente pienso que hay sectores que están en mejor predisposición, como pueden ser el sector de las empresas del automóvil, empresas de bienes de consumo, pero también diferenciando mucho sobre qué tipo de bienes de consumo. Por ejemplo, todas las empresas relacionadas con tema de alimentación, de consumo rápido, no duradero, yo creo que están en estos momentos en un momento muy bueno para invertir en medidas de eficiencia energética. Tanto las empresas de alimentación vinculadas a lo que es todo lo relacionado con la agricultura, donde además hay un campo enorme en el que nos podemos mover en estos momentos con temas de eficiencia energética, y no únicamente con temas de eficiencia energética, sino que ya podemos entrar con toda esta proyección europea que nos llega con temas de sostenibilidad, de medidas medioambientales, como insistía en el tema de la alimentación. No todas las empresas de consumo, de bienes de consumo, están en su mejor momento. Empresas como muebles, todo lo relacionado con aparatos electrónicos, pues están viviendo indudablemente un momento más complicado. Y luego, por otra parte, también en la sugerencia que nos preguntabas, ¿qué líneas de trabajo optamos o creemos que en estos momentos son más proclives a la inversión? Yo creo que todo lo que sea automatización, gestión remota, lo que comentaba, digitalización, el teletrabajo, todo esto son aspectos que tenemos que intentar potenciar muchísimo desde nuestras empresas. Muchas gracias, Javier. Si quieres, Antonio, creo que te has quedado un poco con la palabra. Bueno, sí, básicamente yo lo que quería es un poco contextualizar la eficiencia energética como herramienta para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y esa es la espada de Damocles que tiene el planeta y que va a condicionar muchas cosas y que está condicionando ya muchas cosas, porque todo parte de ahí, ¿no? De los países que de alguna manera están adquiriendo compromisos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando empezábamos en la asociación y reclamábamos cosas a la administración. Ahora la administración y los objetivos que se han planteado en eficiencia energética con el PNIEC y demás van casi por delante de lo que nosotros hubiéramos podido o querido exigir a la administración, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que los nichos de negocio depende del tipo de empresa que seas y depende de los servicios que prestes. En todos los sitios, como decía Javier, yo creo que hay oportunidades de negocio en eficiencia energética. Esta mañana hablaba con una empresa que se dedicaba está relacionada con la construcción y decía que habían crecido en el año 2020 un 20%, que a veces le costaba decir eso en determinados foros,
pero que a ellos les estaba yendo porque le daba hasta un poco de bochorno que les hubiera ido tan bien, ¿no? Entonces, también tenemos una visión muy positiva en A3E de la eficiencia energética. Hay oportunidades en casi todos los sectores, para todo tipo de empresas. Va a haber muchas ayudas y, por destacar uno, diría la rehabilitación energética de edificios, el plan PRE, que da ayudas del 35 al 80% de las inversiones y que hay dinero para ayudar y además son inversiones que por sí son rentables, con lo cual creo que estamos en un sector privilegiado si hablamos de eficiencia energética. Me alegra oír eso, es muy, muy optimista. Pues por cerrar un poco, aunque yo creo que ya han apuntado prácticamente de lo más importante, tanto José como Javier como Antonio, yo creo que los retos van un poco en relación, ¿no? El reto o las oportunidades en relación o creo que va a ser muy importante, sobre todo con tanto cambio normativo, la digitalización. Y el hecho de tener herramientas digitales que permitan tomar buenas decisiones con tanto cambio normativo como estamos viendo, y que luego creo que más adelante se comentará, creo que también es algo que va a empezar a cobrar más importancia para poder hacer buenas propuestas pues a nivel de eficiencia, generación, gestión de la demanda, y como se está viendo, ¿no?, ya en la cantidad normativa que se está publicando de manifestaciones de interés, que tiene previsto publicar. Por tanto, bueno, yo creo que va a ser una oportunidad el hecho de poder tener tanta información para dar propuestas de mejora y, por tanto, hacer una gestión eficiente de la energía. Y al final, bueno, pues va a estar un poco traducida a muchos sectores económicos, como han comentado el resto de ponentes. Y en todo esto, gracias José María, en todo esto, ¿cómo veis a Europa ahora? ¿Pensáis que, por ejemplo, el European Green Deal va a traer más oportunidades para empresas españolas? Ahora se está hablando mucho del mismo, bueno, durante finales del año pasado también, por la pandemia. ¿Aquí qué sectores pensáis que se podrían beneficiar más de este tipo de ayudas? ¿Industria, la administración pública, sector servicios? ¿Estáis trabajando en esta línea con Europa? Bueno, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido una orientación más hacia industria que hacia edificios o servicios. En industria sí vemos la oportunidad, por supuesto, pero bueno, la vemos desde 2008, es decir, en las mismas líneas que comentaba antes, ¿no? O sea, pues y ahí están pues esos que tienen la necesidad de ahorrar, ¿no? No ya solo por una exigencia, ¿no?, medioambiental o porque haya unos objetivos que cumplir, ¿no?, sino porque si no lo hacen, ya independientemente de eso, sus negocios no van bien. Es decir, es un tema que hay que mirarse, igual que en su momento pues se miraron la calidad de sus productos o se miraron la seguridad en sus empresas o se miraron su sistema de producción. Este es un tema que ya hay que mirárselo, eso ya no. Digamos que, José, tú lo que dices es, oye, que a pesar de que Europa diga que te va a ayudar y tal, es que con independencia de lo que diga Europa, al final la industria va a tener un buen retorno de inversión haciendo medidas de este tipo, con independencia de que haya ayudas o no, ¿no? Que era un poco... Sí, es que las ayudas también, cuidado con las ayudas, porque, por ejemplo, hay unas ayudas ahí, que luego creo que hablaremos, que están ahí desde 2019 y no se agotan, y las ayudas y la industria y no las piden y se han ampliado ahora hasta junio de 2021 porque es dinero que está ahí y las industrias no piden ese dinero. El otro día escuchaba que los fondos de cohesión en España se consumen solo en un 38%. Así que ya no es una cuestión de que haya ayuda, de que haya dinero, es que es una cuestión de que esto nos lo creamos, de que las empresas esto lo asimilen y que quieran hacer eficiencia energética y utilizar todos esos recursos que están a disposición. ¿Alguna opinión más por parte del resto de contertulianos? Bueno, nosotros partimos... José María, sí, adelante. No, por nuestra parte sí que, bueno, evidentemente hay que tener, es un tema a mirar, pero sí que vemos especialmente un interés tanto de administraciones públicas con el tema de fondos de intentar movilizar ciertos recursos hacia el sector energético, ¿no? Hacia el sector energético o la transición energética, ¿no?, como apuntan de Europa. Otra cosa es bien que luego esto se acabe traduciendo
en acciones concretas. Pero sí que vemos un mayor interés por captación de este tipo de fondos o por presentar iniciativas relacionadas con transición energética y, bueno, pues como puede ser bien proyectos de mejora de eficiencia, incorporación de renovables, otro tema de comunidades energéticas, en fin. Vemos también bastante interés por parte de administración pública y también de ciertas empresas, pues de presentar proyectos innovadores, disruptivos, que incluso en otras condiciones, pues a lo mejor no atienden tanto a criterios de rentabilidad. Y bueno, pues sí que empezamos a ver un cierto interés, ¿no?, en cómo van a llegar estos fondos y cómo se van a canalizar y tener un poco la batería de propuestas preparadas para lo que pudiera llegar, que en cualquier caso, como dice José, tampoco tiene que despistarnos, que haya otra serie de ayudas o fondos que no se acaban consumiendo o que no tienen, pues que no se aprovechan, ¿no?, realmente, y por tanto nos hacen acciones que incluso serían con periodos de retorno muy cortos. Gracias por el apunte. Antonio, creo que también te quedabas con ganas de decir algo. Sí, bueno, no, simplemente destacar también en esa línea de optimismo, ¿no? Pero ese plan de resiliencia, esos 140.000 millones, 70.000 a fondo perdido, 70.000 en subvenciones, que prácticamente yo creo que hoy salía en el telediario que se terminan de aprobar y que van a llegar muy pronto, y que las condiciones que pone Europa y hacia donde van a ir esos dineros es a digitalización, a eficiencia energética y tal, ¿no? Y es lo que se necesita para reactivar pues un poco la economía y demás. Entonces, pues vuelvo a insistir que estamos efectivamente en un sector privilegiado, ¿no?, que tiene mucho recorrido, que hay unos objetivos muy ambiciosos que cumplir, que hay poco tiempo para cumplirlos y que dinero va a haber. Pero bueno, también quiere decir que las empresas tienen que estar preparadas, tienen que ser ágiles y por decir algo desde la asociación, un poco hay empresas que están presentando proyectos de gran tamaño. Y, sí que sería bueno que ese dinero llegara a todas las capas de los sectores, ¿no? Que no se quedara en grandes proyectos y grandes empresas con grandes proyectos, sino que llegara a todo tipo de proyectos y demás. Sí, a la pyme en general, ¿no?, y pequeña empresa, que quizá al final es el tejido empresarial más grande de España, ¿no?, con diferencia, y quizá es el que menos soporte recibe, ¿no? Sí, porque la pyme además pues muchas veces no tiene acceso a canales de información que tienen las grandes empresas y no tiene capacidad para presentar proyectos atractivos para el gobierno y demás. Pero sin embargo, a nivel mucho más pequeño, pues puede hacer mucha labor, y como dices tú, el 97% de las empresas, 98% son pymes, ¿no? Se tienen que beneficiar esas igualmente, de igual medida o en mayor medida que las grandes, que tienen más recursos. Totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, al final también es un arma, ¿no?, el tema ya que estamos con la representación de A3E, de asociarse por el tema de que, tanto con esta asociación como con otras, de hacer fuerza realmente delante de la administración cuando tu tamaño por empresa pues quizá no te permite, pues no sé, entrar en un organismo para exigir o pedir o proponer algo. Está bien. Yo quería comentar, un poco cambiando el tercio, algo más tecnológico, que en Seinon, una de las... Sí, Javier, añade, por favor. Es que quería incorporar... Claro, adelante. Este tema, perdóname, que me he quedado al final. Nada. No, sobre el tema de los fondos, del dinero que va a llegar, sí que me gustaría hacer dos apreciaciones. Una, los que estamos en el sector ya la tenemos muy manida, la tenemos muy repetida, pero como entiendo que en esta conversación hay empresas que no están tan allegadas al sector, no escuchan siempre los mismos mensajes, me gustaría comentar que lo que es el Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC, el dinero que nos viene de Europa, tiene toda una misma línea, que es conseguir y trabajar por la lucha al cambio climático. Y si nos llega dinero es para lograr tres objetivos que se han marcado muy ambiciosos, que son el 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, un 42% de implantación de renovables en uso final de energía
y un 39,5%, un 40% de mejora de la eficiencia energética. Es decir, nos llega dinero con un objetivo, no es que de repente, es que hay muchas veces que en conversaciones con amigos o en conversaciones fuera de estos foros, no es que va a llegar un montón de dinero de Europa, va a llegar como que alguien va a regalar dinero para todo, no, llega con un objetivo y este objetivo va muy alineado con los objetivos que tenemos en nuestras empresas. Pero una vez dicho esto, sí que me gustaría exigir a la administración, sobre todo que es la que va a hacer el reparto de estos fondos, un poco de rigor en la concesión de estas ayudas. Cuando digo un poco de rigor es que viene mucho dinero, de acuerdo, y como comentaba antes José, hay muchas veces que estas ayudas se quedan desiertas, no se cubren. Entonces, tenemos que pedir, por una parte, a la administración que ayude a que estos fondos siguen para todos y que las solicitudes y las medidas y los criterios que se imponen para la concesión de estas ayudas sean accesibles a todas las empresas. Como decía Antonio, que no se quede únicamente en las grandes empresas que tienen más fácil el acceso a estos fondos, sino que permeabilice, que llegue a todas las capas de las empresas, que llegue a toda la sociedad. Y por otra parte, que se haga un seguimiento con rigor, como decía antes, de estas ayudas que se conceden. Que no ocurra como ha ocurrido en concesiones anteriores, que al final se quedaban en unas obras, se quedaban en una serie de acciones que no tenían futuro, que no tenían una permanencia. Trabajemos para que estas ayudas, para que este dinero que vamos a gastar, que vamos a administrar, quede en acciones reales, quede en trabajos de eficiencia energética, que se consigan unos objetivos y que estos objetivos que se van a proponer conseguir, que al final también se puedan medir, se puedan decir, oye, realmente del dinero que se ha invertido en todas estas acciones hemos tenido un 80, un 90% de efectividad. Entonces creo que es fenomenal que llegue este dinero, pero gastémoslo con rigor, no lo gastemos de una forma sin tener un control sobre ellos. Esperemos que así sea y efectivamente no es dinero que últimamente parece que los medios viene como regalado, va a llegar a todos, se reparte, ¿no? Y ya está. Pero bueno, cambiamos un poco de tercio hacia algo un poco más tecnológico, de acciones que quizá, bueno, hemos visto nosotros desde Seinos, ¿no? Que es una de las consultas más frecuentes en los últimos meses, sobre todo de partners de España. Y está siendo la de solicitarnos ayuda para seguir leyendo contadores fiscales que se han cambiado al nuevo protocolo PRIME del MS. Siempre, históricamente, y si nos seguís nos habréis escuchado, que hemos reivindicado que el acceso a la información del contador debería ser algo sencillo y universal. Yo mismo he dicho en algunos foros como si de un puerto USB de los que tenemos en ordenadores se tratase, algo que enchufas y funciona en casi cualquier tipo de dispositivo. La pregunta que os lanzo es, ¿os está afectando realmente este cambio a PRIME del MS los contadores? ¿Pensáis que deberíamos tender a universalizar, en este caso, la forma de obtener datos de los contadores para mejorar la gestión de energía? ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, aquí voy a ser muy breve porque en nuestro caso lo que estamos viendo, a ver, para nosotros los datos de los contadores son fundamentales, es decir, en nuestro proceso, por ejemplo, hay un proceso de comprobación de las facturas de las comercializadoras, entonces necesitamos como el aire esos datos de los contadores, por lo tanto es importantísimo para nosotros tenerlos, ¿eh? Entonces, todo cambio, también hay que decir que todo cambio pues requiere una gestión, ¿eh? Estábamos aquí y ahora estamos aquí, pues ese cambio está costando, va a costar, lo que sea. Ahí vemos también que hay unos que los hacen mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros con Iberdrola lo tenemos muy fácil, es decir, lo queríamos poner pues como ejemplo de distribuidora que ha hecho muy fácil el acceso a esos datos que ellos mismos recogen y que integran en su web, O sea, en lugar de leerlos directamente, porque tenemos el proceso de leerlos directamente de los contadores o descargarlos de la web de la distribuidora. Pues, por ejemplo, Iberdrola, pues nosotros opinamos que eso lo ha hecho muy bien, es un proceso muy sencillo y que, por ejemplo, pues no hemos visto en otras distribuidoras, que eso está ahí y es un proceso más complejo, hay que pedir más autorizaciones, no se puede completar una vez, Entonces, desde luego, queda camino por recorrer, es lo que vemos nosotros, Luego, pues bueno, nuestros clientes algún problema puntual han tenido y tal, pero es un poquito nuestra experiencia. Muy bien, gracias, José. ¿Queréis apuntar algo más? También me decían... Sí, José María.
Sí, no, digo, por nuestra parte también, sí, efectivamente, está siendo un problema de los más de 7.000 contadores que tenemos y efectivamente, como bien apunta José, la verdad es que la falta de estandarización o, digamos, nivel de prestación de servicio que tienen entre unas distribuidoras y otras causa bastantes problemas. Aquí la verdad es que lo que se agradecería es una mayor estandarización, aunque creo que hay por ahí una normativa que pretende cambiar lo que es el estándar, la información que se intercambia y cómo, pero está afectando porque el hecho de no poder disponer de esta información pues te limita a otra serie de estudios, ¿no? Por tanto, pues es importante que las administraciones que regulan avancen en ese sentido para que podamos explotar la información. Totalmente, además que ya las directivas europeas ponían que el contador es un elemento de eficiencia energética más, ¿no? Con lo cual el acceso a la información debe ser básico para tomar una decisión, y es verdad que es un poco complejo al final, ¿no? En esto que está siempre cambiando los parámetros. Me apuntaba un compañero aquí de Andalucía por lo de antes, que justo que la experiencia de ayudas en Andalucía, me decían, el sector de renovables y eficiencia, que ha sido muy, muy lenta y que no ha hecho interesante las ayudas. Que dice que retiene una cantidad a la empresa instaladora y a la empresa y que no se dispone de la liquidez que prometía. Vamos, que al final parece que también tenían unas experiencias un tanto, pues no sé, ambiguas con el tema de las ayudas. También una de las cosas que quería apuntar al hilo un poco de cambios es el cambio de las tarifas eléctricas, que evidentemente va a venir el 1 de abril de 2021 y del que nos tenemos que adaptar todos, ¿no? En principio, pues bueno, desde Seinon también ha sido algo que hemos recibido buen feedback a partir del simulador de nuevas tarifas que se hizo con el nuevo cambio tarifario. Y muchos de estos profesionales que les pregunté, que se interesaban por el software, me apuntaban en muchas ocasiones que una buena gestión iba a suponer unos ahorros económicos bastante sustanciales, ¿vale? Con ROIs incluso me decían más interesantes que el autoconsumo. Es decir, que me decían, oye Gerardo, es que una buena gestión del nuevo cambio tarifario para un cliente nuestro va a ser más interesante incluso que plantearse instalaciones de autoconsumo. Y me lo han dicho varios, entonces quería lanzaros un poco la pregunta de qué pensabais al respecto de esto y cómo estabais preparando vosotros este cambio tarifario tan anunciado y retrasado, que yo creo que va a entrar el 1 de noviembre y ha pasado a 1 de abril de 2021. Bueno, pues en el caso de Volutia, por ejemplo, pues lo venimos preparando desde hace meses, también gracias a vuestra ayuda de Seinon, porque ya nos ibais informando y comentando que también estabais adaptando vuestro sistema. Y un trabajo arduo, es decir, porque pues adaptar lo que es nuestro sistema de comprobación y modificarlo, pues eso desde hace meses lo estamos haciendo, informando a nuestros clientes, haciendo simulaciones, informándoles de cómo les va a afectar el cambio. Entonces, esto que has dicho de que es necesaria una gestión es importantísimo. Es decir, aquí lo que no se puede hacer es dejar pasar esa fecha como si nada, Es decir, hay que hacer una gestión, porque ahí seguramente hay un cambio de potencias por realizar. Además, se permite un cambio de potencias para ajustarse a la nueva regulación. Si ese cambio de potencias no se hace, pues te puede ir mejor, te puede ir peor, pero no lo sabes. Es decir, el caso es que es importantísimo gestionar eso que va a ocurrir, y para eso hay que hacer simulaciones. Entonces, hacer esas simulaciones, ver cómo te quedas, que puede ser mejor, puede ser peor, pero bueno, si haces una buena gestión, ¿vale? Pues te puede ir muy bien. Yo datos concretos, como decía, ya de comparativas de ROI, esto pues no lo tengo, pero sí que es importante gestionarlo. Muy bien, gracias, José. Si queréis apuntar algo. Sí, por nuestra parte también, efectivamente, como bien decía José, es muy importante gestionarlo, y yo creo que vuelvo a remarcar un poco más lo importante de la digitalización y tener el dato, porque de otra manera pues no lo puedes evidentemente gestionar, sobre todo vista que el cambio pues pasa de una facturación mensualizada de un dato 3 periodos a una facturación o donde necesitas tener un detalle de información mucho mayor, ¿no? Por tanto,
pues nuevamente poner mucho más en valor la importancia de la digitalización y de disponer del dato. Nosotros por nuestra parte también estamos estudiando el impacto que puede tener y efectivamente haciendo simulaciones para ver cómo reducirlo. Y bueno, un poco en lo que comentabas del tema de la ROI, bueno, particularmente nosotros lo que estamos viendo es que las tarifas de 6 periodos, muy en detalle, por el cambio que hay en agosto, pues van a tener un sobrecoste, y las tarifas de 3 periodos, pues mayoritariamente pueden tener un ahorro, ¿no? Que pueda suponer una ventaja económica en cuanto al cambio de potencia. Pero, pues bueno, dependerá un poco también de cómo acaben traduciendo los costes variables, que yo creo que es importante, que no está determinado. En cualquier caso, pero bueno, pues efectivamente hay que gestionar y es importante tener el dato. Gracias, José María, por el apunte. Pues realmente... Adelante, Javier. Nosotros estamos trabajando también en este nueva incidencia, vamos a denominarlo así, que es el cambio tarifario, porque todo esto afecta. Entonces, las empresas nos encontramos con que, por una parte, todavía no están muy enteradas de lo que les va a ocurrir, con lo cual les tenemos que llegar con un nuevo mensaje otra vez. Tenemos que ir a venderles, más que a venderles, a informarles de un nuevo tema, de una circunstancia que van a tener. Esto conlleva mucho desgaste y mucha gestión de cara a nuestros clientes. Tenemos que empezar a llamar otra vez a todos para informarles. Y es un tema en el que ahora, con todo lo que hemos pasado, con el tema de la pandemia, no están muy centrados. Lo que estamos observando de nuestros clientes es que no lo ven como un problema para allá, que no es un problema que tengan que solucionar. Supongo que cuando llegue la primera factura ya empezarán ellos a decir, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero ahora con los que estamos hablando, a los que llamamos para intentarles ayudar con la gestión, complicado. Y lo que sí que veo es una muy buena oportunidad para insistir en nuestros clientes en el tema de la digitalización. Es un momento para entrar en nuestros clientes, para decirles, oye, vamos a aprovechar ya todos estos cambios que está habiendo para llevarte una buena gestión energética, y una buena gestión energética indudablemente tiene que pasar por una gestión energética digitalizada. Muy bien. El apunte, de hecho, de la digitalización, lo estamos repitiendo en varias ocasiones y quizá viene un poco al hilo, y además me gustaría hacer a los participantes una pequeña encuesta que os va a aparecer ahora en pantalla, y que viene a colación también de la siguiente temática que querías poner, y era que estamos en un mercado que evidentemente cada vez tiene más sensores, más Internet of Things, más datos, más herramientas diferentes. Es decir, cuando estábamos en el 2009-2010 con Xenon, pues no había muchas alternativas, pero ahora lo bueno es que hay muchas, han aparecido muchísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a convivir, ¿no? en un mercado tan cambiante? ¿Cómo lo lleváis? Os preguntaría. ¿Tenéis alguna inquietud? ¿O habrá un Google de la tecnología que eliminará a todos del mercado y una especie de supersistema de control energético para todo? ¿Cómo lidiáis? Es decir, con el día a día como gestores energéticos, con toda esta tecnología de tantas marcas, tantos fabricantes y tan cambiante. Y os lanzo la encuesta a ver. Muy bien. Bueno, mi respuesta pues es muy general, ¿eh? Yo no sé si habrá un Google. Aquí el tema es, claro, hay un montón de información, muchísimos datos, muchísimos sistemas, como dices, ¿vale? Entonces lo importante es saber gestionar esa información. Es que al final se trata de no perderse con los datos, ¿no? Saber convertir esos datos en conocimientos, saber tener sabiduría para interpretar ese conocimiento, ¿no? Eso es lo de siempre, ¿no? Pero claro, eso es muy importante. Hay herramientas que permiten gestionar esa información. Cuando hay muchísima información, pues tipo Big Data y herramientas de este tipo. Muy importante, entonces, para nosotros es no ver en la herramienta, no ver un fin en la herramienta. Entonces, aquí pongo un ejemplo, ¿eh? Yo me he encontrado, haciendo acción comercial, ¿vale? He encontrado... Perdona, José, voy a hacer una interrupción. Vamos a cerrar todos el micro, porque hay algo de sonido que se está colando y quizás un poco molesto para la audiencia. José, sigue, perdona, solo cerramos el micro los que no estamos hablando, perdón.
estaba poniendo un ejemplo pues para evidenciar el tema este de la gran cantidad de datos y tal, ¿no? Y también decir el tema de no ver en esto, o sea, no ver un fin en lo que debería ser una herramienta. Entonces yo, pues en lo que es mi acción comercial, pues que se ha centrado mucho en Latinoamérica, pues me he encontrado con empresas que tenían sembradas sus fábricas de medidores, pero luego esa era información que estaban recogiendo, que igual estaban integrando en una plataforma, pero que no estaban haciendo nada con eso. Es decir, estaban perdiendo de vista lo que debería ser el objetivo, ¿no? Esa información que se recoge debería ayudar a decidir. Es una información que se debería integrar, se debería interpretar, se deberían sacar conclusiones, se debería hacer eficiencia energética a partir de esa información, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado muchas veces con eso, con que el presupuesto para hacer eficiencia energética se ha agotado en hacer monitorización, como igual que nos hemos encontrado con lo contrario, como que el presupuesto pues se ha utilizado 0% en hacer monitorización, y eso también es un error, porque si no haces monitorización y no tienes visibilidad sobre lo que está ocurriendo, pues es un error, ¿no? Pero eso para nosotros es importante, es decir, pues, saber lo que es una herramienta, saber cuáles son tus objetivos y no confundir las herramientas, no pensar que esa herramienta es un objetivo en sí mismo, ¿eh? Y en ese sentido, pues hombre, yo creo que ahí las consultorías tenemos una buena oportunidad para orientar a nuestros clientes y incluso a los clientes potenciales en el proceso comercial que vamos haciendo. Perfecto, gracias. Mira, voy a compartiros los resultados, porque ahora que estamos hablando de digitalización, esto es José María, Antonio y Javier, una encuesta que se ha pasado, que veréis en pantalla ahora, y efectivamente al final acabamos obteniendo mucha información de medios, digamos, poco digitalizados, como el número 1 en la encuesta ha salido la factura eléctrica como una manera de gestionar la energía, lo cual es lógico, es lo primero que te llega. Y el siguiente es el tema de utilizar hojas de cálculo, es decir, las partes más digitales, como podrían ser aplicaciones o monitorización energética, o incluso el analizador de redes, que bueno, esto podría ser, es digital, ¿no? Pero luego falta cómo meterlo en algún sistema más grande, pues siguen sin ganar, ¿no? Pero bueno, era simplemente gracias a todos por haber contestado, pero era un poco por hacernos una idea de qué estábamos utilizando. Y José María se nos ha caído de la conversación, así que a ver si se puede incorporar ahora un poquito más tarde, y no obstante continuamos nosotros. Supongo que habrá tenido algún problema de conexión. No sé si al hilo el lío que tenemos digital, Javier o Antonio, ¿queréis aportar alguna cosa? Bueno, a ver, Javier, estás creo con el micro muteado. Ah, sí, Javier, es que os he pedido porque había un ruido ahí de fondo y... Sí, ahora. No, insistir un poquillo un poco más en la importancia de tener bien monitorizados y tener una gestión adecuada de los consumos. A las empresas que nos dedicamos a esto nos ayuda muchísimo. A las empresas que nos dedicamos a esto nos ayuda muchísimo a realizar nuestro trabajo, nos da unos resultados mucho más fiables y sobre todo lo que podemos es acceder a mejores propuestas de ahorro y de eficiencia. Con lo cual entendemos que tanto para nosotros como gestores de nuestros clientes como para nuestros clientes tener una mejor información de todos sus consumos empieza a ser ya casi fundamental tener una buena gestión energética y tener bien unas buenas medidas de los consumos. Perfecto, gracias Javier. Antonio, no sé si querías aportar algo, que estábamos ahí. Sí, bueno, simplemente un comentario que hemos oído mucho en las ponencias, en las jornadas que hacemos en A3E, que muchos clientes, pues más o menos es lo que han comentado tanto José como Javier, ¿no? Que la importancia de que el sistema de monitorización se adapte a las necesidades del cliente y que este sistema sea escalable, ¿no? Y que vayas progresando. Que en muchas ocasiones, pues los clientes no sabían hacer uso del dato que les daba el sistema. Y que, bueno, ahí cobra más relevancia la importancia del consultor, del gestor energético, que se lo pueda llevar de manera externa y que entienda
para que toda esa información que dan los sistemas, ¿no?, de monitorización. Esto es un comentario bastante recurrente, por lo menos hasta hace relativamente poco, y bueno, simplemente ponerlo de manifiesto, vamos. Javier, no sé si querías... Sí, me gustaría añadir un comentario a la pequeña encuesta que has hecho, que a mí también me ha sorprendido de cómo vemos los consumos energéticos, cómo los valoramos. Entonces, en realidad, cuando miramos la factura, lo único que estamos viendo o lo que más nos fijamos es en cuánto hemos gastado. Es el dato que nos da. ¿Cuánto nos ha costado este mes la energía? 1.000, 2.000, 3.000. Pero no viene cómo estamos consumiendo nuestra energía. La validez de estos sistemas, de esta monitorización, es saber cómo estamos consumiendo nuestra energía y dónde podemos mejorar el consumo de nuestra energía. No es únicamente una escala de este año 1.000, este mes 1.000, como el mes pasado gasté 1.100, joder, qué bien vamos. No, tenemos que ver realmente dónde se está consumiendo y ver dónde podemos hacer propuestas de eficiencia energética para mejorar esos consumos. Bien, muy bien, perfecto. Pues gracias por el apunte. Desde luego también ha sido interesante compartir la encuesta. José María ya lo tenemos aquí también, que la digitalización de las personas a veces no siempre funciona, pero bueno, bienvenido de nuevo. Y avanzo un poco, ¿no?, con otro tema que yo creo que A3E ha hecho muchísima fuerza, y a ver también, José María y José, qué opináis de esto, y es la eterna pregunta. Esta es una pregunta que Javier y Antonio saben que hemos compartido en alguna cena por Madrid hace ya 4 años, pero la quiero volver a hacer, y es, oye, ¿han servido las auditorías energéticas para algo más que para cumplir con el expediente administrativo? ¿Están las empresas más concienciadas de esta ventaja o se sigue viendo como un trámite? Bueno, tú sabes, Gerardo, que nosotros siempre seremos firmes defensores de la auditoría, porque es el primer paso para el ahorro, ¿no? La monitorización, saber lo que está pasando para poder actuar, ¿no? Es el diagnóstico, es lo que la auditoría es lo que te va a dar la solución, ¿no? El estudio lo que te va a dar la solución. Pero sí que es cierto que muchas auditorías energéticas se hacen sin el rigor necesario, y que algunas empresas que se gastan un dinero en hacer una auditoría energética luego no le sacan partido a la auditoría energética, luego no ponen en marcha esas medidas, ¿no? Se quedan guardadas en un cajón. Entonces, bueno, yo haría aquí hincapié en 2 cosas. Una, que es en lo que A3 ha puesto siempre muchos esfuerzos, que las auditorías energéticas sean de calidad, porque es la base del ahorro, y para eso tienen que tener el alcance adecuado, el coste necesario, y estar hechas por profesionales debidamente formados, incluso acreditados. Esa es la base para que una auditoría energética tenga calidad y, por tanto, se pueda construir un camino de eficiencia energética para la empresa, ¿no? Y bueno, el segundo paso, que es esas empresas que hacen una auditoría energética que puede estar bien hecha, pero luego la meten en el cajón, pues también habría que hacer algo para que aquellos ahorros que se derivan de las auditorías energéticas luego realmente se pongan en marcha, ¿no? Y ahí de la administración, sabemos en la asociación que el Ministerio está pensando de qué manera se puede incentivar o incluso obligar a empresas que han destapado determinados ahorros a que realmente pongan las medidas. Hasta ahora la legislación viene de Europa, viene de la directiva, te obliga a las grandes empresas a hacer auditorías energéticas y a promover las auditorías energéticas en el resto. Pero ahí se queda. Se supone que si tú haces un estudio, te gastas un dinero y destapas unas inversiones rentables, se supone que vas a dedicar dinero a ellas. Sin embargo, eso en muchas ocasiones no se da. Y ese es el paso
que también se está pensando desde la Administración en dar, ¿no? En cómo incentivar o cómo incluso obligar a acometer determinadas inversiones en eficiencia energética que han sido destapadas por las auditorías energéticas. Muy bien, gracias por el aporte de Antonio. Yo sí que me gustaría comentar sobre si las auditorías energéticas han sido algo más que cumplir con el expediente, si han valido para algo. Yo, a principio de campaña, vamos a denominarlo así, cuando estábamos en el mes de marzo-abril, fui pesimista por el escenario en el que nos encontrábamos todos, por las primeras percepciones cuando hablábamos con clientes de, oye, que este es el año del Real Decreto, que este año tenemos que volver a activar las energías. Y claro, estaban en otros temas. Ahora que ya casi estamos acabando la campaña, el año del Real Decreto, sí que, sin ser tremendamente optimista, sí que llevamos a la conclusión, por los datos que estamos evaluando, es que casi todos los clientes a los que les hicimos las auditorías energéticas hace 4 años, a casi todos se las hemos vuelto a hacer. Y a una parte de las que no se los hemos hecho ha sido por un tema básicamente económico. Es decir, pero no porque no quisieran hacerlas por gastar menos dinero, sino porque como siempre entramos 3 empresas como mínimo en estas ofertas, bueno, pues porque se las ha ido otra empresa. Pero no hemos visto una reducción clara ni de los objetivos ni de las pretensiones que tenían las empresas cuando realizaron las auditorías energéticas. Puede que a esto nos haya ayudado, por una parte, oye, que pues el trabajo bien hecho de los años pues ayuda a fidelizar a los clientes, pero también que desde la Administración se han mandado mensajes de que se estaban empezando a hacer un mayor seguimiento del resultado de estas auditorías, más que el resultado del registro de las auditorías. Sería la segunda demanda que tendríamos que hacer a la Administración, que evaluara los resultados de las auditorías. Pero la primera que les hemos hecho y que les seguimos haciendo es, oye, sed más rigurosos con el registro de las auditorías, con el cumplimiento de las exigencias que se marcan en el Real Decreto, con la validez de los datos que se aportan. Eso es una cosa que ya están empezando a ponerse más activos las administraciones con estos temas. Lo estamos notando, están notificando a las empresas y las auditorías también registradas, están notificando y abriendo en algún caso ya sanciones a las empresas que no han hecho sus auditorías en el momento. Y ya el siguiente paso, y como esto tiene que ir a más, les pedimos que sean un poco más rigurosos con la evaluación de los resultados, es decir, que valgan para algo. Lo que comentaba Antonio, no vale de nada que hagamos auditorías energéticas a todas las instalaciones si luego las medidas que se proponen no se plasman, no se realizan. Claro, sí. Es como que el médico te prescribe, oye, haz deporte, come verdura y luego sigues comiendo carne y sigues en el sofá viendo la tele. Claro, no serviría de nada. Y vuelves a los 4 años y el médico te dice, ¿qué fue de lo que te dije? Ah, es verdad, perdóname. Claro, evidentemente, sí. Es un buen ejemplo, efectivamente. Yo, aquí, Gerardo, permíteme que te diga un poco que a lo mejor la pregunta está un poco viciada, así, es decir. Puede ser, voy a hacer el matiz y aquí en abierto, puede ser que viciada, porque es una pregunta que llevamos mucho tiempo, ¿no? Desde que estoy en la asociación ha sido objeto de conversación en múltiples cenas, con algunas cervezas de por medio, así que estará viciada, seguro. Lo digo por lo siguiente, ¿no? Es decir, a ver, auditorías energéticas servirán para algo más que cumplir con el expediente administrativo. Claro, yo leo esta pregunta y digo, ¿cómo? Por supuesto, ¿no? Es que claro, cuando hacemos esta pregunta nos estamos refiriendo a las auditorías obligatorias. Nosotros hacemos auditorías, hacemos auditorías desde 2008 y siempre que hemos hecho una auditoría es porque el cliente nos pedía hacer una auditoría, quería hacer una auditoría y lo que le poníamos encima de la mesa lo llevaba a cabo, lo ponía en marcha. Y de hecho, el 98% de los clientes de 2008 siguen con nosotros. Ese es el grado de fidelización que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros no nos planteamos una auditoría de otro tipo. Aunque no digo que no nos toquen la puerta diciendo, no, si es que nosotros lo que queremos es un papel. Queremos un papel para cumplir con el expediente, por supuesto, ¿no? Pero es que es complicado trabajar de esa forma, ¿no? Porque además entras ya en un tema de costes. Es decir, ya, si es que no queremos pagar todo esto, queremos pagar esto otro, ¿no? Y ya, pero es que no es poner un papel, es poner el conocimiento encima de la mesa, poner unas propuestas de eficiencia energética que no siempre tienen por qué representar inversión. Es decir, nuestra consigna es empezar a hacer eficiencia energética sin inversión o con inversión muy reducida y con lo que vas consiguiendo ya ir metiéndote en otras cosas, que eso se puede hacer si hay conocimiento y para eso están las consultorías.
Y por eso vuelvo un poquito al principio de lo que decía, del tema de la pregunta, ¿no? Hombre, es que una auditoría de eficiencia energética es una auditoría de eficiencia energética, y si es para cubrir un expediente administrativo, eso ya no es una auditoría de eficiencia energética, es otra cosa. Deberíamos definirlo como otra cosa. Buena apreciación, José, buena apreciación. Perfecto. Pues avanzando un poco también en una también de las peticiones que hemos tenido muy frecuentes en la empresa, y es que, bueno, nos llega cada vez más que se personalice, ¿no? Esta digitalización de la que hablamos, estos datos que se personalicen por departamento, es decir, que la gente de financiero reciba ratios económicos, que los de mantenimiento tengan una pantalla con ratios energéticos y alarmas, que los de medio ambiente tengan el informe de CO2 mensual para poder incorporarlo luego a su vez al reporte de sostenibilidad. Es decir, la eficiencia energética siempre hemos hablado que es muy transversal y aquí se vuelve a dar. Y yo la pregunta que os lanzo en vuestro día es ¿cómo veis que debería tratarse toda esta iteración con profesionales tan opuestos, ¿no? Gente que viene de ámbito económicas, con ingeniería, con gente que viene a lo mejor de ciencias ambientales, para conseguir objetivos de eficiencia energética. ¿Tenéis problemas en este aspecto a la hora de poner a toda esta gente de acuerdo? Bueno, pues empiezo yo y a ver, aquí para nosotros lo importante es que la eficiencia energética y un proyecto de eficiencia energética, como un proyecto de calidad o un proyecto de seguridad o un proyecto importante dentro de la empresa, venga impulsado desde la alta dirección. Si viene de esa forma, pues ya no hay ningún problema. Si un proyecto de eficiencia energética viene impulsado desde la alta dirección, es seguro que medio ambiente, que financiera, que mantenimiento se van a alinear, producción se van a alinear y van a trabajar juntos, y ahí no va a haber ningún problema. Eso es importante, porque dependiendo de cómo entras a una empresa, no es lo mismo entrar por mantenimiento que entrar por medio ambiente, que entrar por suministros, es diferente, ¿eh? Y ahí, claro, pues te van a dar una orientación diferente, cada departamento va a dar una orientación diferente, pero claro, no hay que perder de vista lo que es la eficiencia energética, ¿eh? Eso lo tenemos todos claro. A cada uno, es verdad, hay que darle cosas diferentes. Si estamos hablando de monitorización, o sea, si estamos hablando de una auditoría de eficiencia energética, se han implantado propuestas, estamos haciendo un seguimiento de las propuestas, hemos puesto monitorización, tenemos unos indicadores definidos, unos KPI, y estamos siguiendo esos indicadores, los mismos indicadores que le das a la persona que está en mantenimiento o al que está en producción, no se los puedes dar al financiero o no se los puedes dar al gerente, obviamente. Entonces eso es obvio. Entonces nosotros eso, por ejemplo, pues lo tenemos claro, que a un gerente no le podemos dar 15 páginas de indicadores, y no les podemos dar, a unos hay que hablarle en euros, a otros hay que hablarle en emisiones de CO2 evitadas, y a otros hay que hablarles en kilovatios horas, y son cosas diferentes. Eso obvio, ¿eh? Gracias, José. Si quieres apuntar algo, José María, creo que querías. No, nada. Vale. Te he visto con el gesto. Pensaba que... Mejor explicación que la que ha dado José. Comentaré yo. Mira, esa es una pregunta que muchas veces nos hacen, o cuando vamos a una empresa. Oye, ¿con quién queréis hablar? ¿Con cuál queréis hablar? ¿Con el director financiero? ¿Con el director técnico? ¿Con el director de medio ambiente? Y nuestra respuesta siempre es: nos da igual con quién. Nos da igual con quién, porque por los tres lados tenemos argumentos para convencerles, para hablarles de la importancia de la eficiencia energética. Y luego entre ellos, que muchas veces se pasan la pelota, por así decirlo, y un día me senté y estuvimos haciendo una especie de círculo de por qué el financiero tiene que convencer al de medio ambiente, el de medio ambiente tiene que convencer al técnico, el del técnico tiene que convencer al financiero. Entonces hicimos una pequeña, así como tormenta de ideas, y decíamos: mira, el director, el responsable de medio ambiente, al financiero, ¿qué le puede decir? Le voy a decir: oye, mira, es que si implantamos estas medidas, que ya veremos por qué a mí me interesa implantarlas, dice el de medio ambiente, dice, te va a suponer esto unos ahorros en costes de energía, y además puedes acceder a ayudas y a subvenciones. Entonces el financiero ya dice: oye, pues venga, vamos a hablar de eficiencia energética. Creo que empieza a interesarme este tema, no es únicamente cambiar instalaciones. El financiero, de la misma manera, se lo puede llevar al de mantenimiento. Dice: oye, mira, te voy a cambiar los equipos, que a mí me interesa, porque voy a acceder a ayudas, voy a acceder a subvenciones, voy a ahorrar costes de energía. O sea, mi cuenta de resultados va a lucir más cuando la presente. Perdonadme. No, tranquilo. Perdonad.
no era ningún director ni financiero ni administrativo. No era ninguno de estos que me estuviera escuchando. Le voy a quitar el sonido. Pero eso, lo mismo es alguien que te está viendo en el webinar y te está llamando para decirte algo. El financiero que tiene interés en implantar unas medidas de eficiencia energética, porque como hemos comentado, ya le han convencido de que tiene un ahorro de costes, en energía, puede acceder a ayudas, a subvenciones, puede decir al de mantenimiento, y es que con esto tú actualizas tus instalaciones, vas a mejorar en la productividad, vas a ser más competitivo, porque son cosas a las que ayuda la eficiencia energética, con lo cual va a decir el de mantenimiento, va a empezar a decir, oye, pues es verdad, me interesa, que a su vez puede llegar al de medio ambiente y decirle, oye, con el cambio de maquinarias, apóyame en la dirección, porque si cambiamos estas instalaciones, si cambiamos estas maquinarias, apóyame a la inversión, porque es que tú vas a conseguir cumplir con tus objetivos de ahorro de emisiones, vas a cumplir con los objetivos que te has marcado en la 14.001, en la 50.001 de gestión de la energía. Entonces, yo creo que es interesante que al final no se tiene que abordar únicamente por un departamento, sino que tienes que conseguir hablar con todos para hacerles bien, como decía José al principio, que tiene que ser desde la dirección la que haga que permeabilice todos estos intereses al resto de las direcciones. Gracias por el apunte también, Javier. Al hilo de eso, claro, también está todo el tema del auge de la fotovoltaica, ¿no? En el 2020, que, bueno, a nivel global es muy positivo, pero también me gustaría lanzaros un poco la pregunta ahí, que hasta qué punto está respondiendo todo esto a criterios de eficiencia energética o más bien a criterios comerciales por la enorme cantidad, ¿no?, de empresas instaladoras en autoconsumo. También me apuntaba otro de las personas asistentes que se habían subvencionado instalaciones de autoconsumo en industria sin tener en cuenta grado de eficiencia, con lo cual se habían dimensionado muchas instalaciones en empresas de baja eficiencia o autoconsumos con mucho despilfarro. Justamente te agradezco el comentario porque viene muy al hilo de la pregunta, y lo que os quiero lanzar es eso: se está haciendo eficiencia energética, se está instalando fotovoltaica, se está haciendo greenwashing, es todo a la vez. ¿Cómo veis esto del autoconsumo fotovoltaico a efecto práctico? Yo ahí haría una diferenciación, nada más empezar. La instalación de fotovoltaico no es eficiencia energética. Eficiencia energética es ahorrar energía. Vamos a consumir menos energía. Luego ya veremos qué energía consumimos. Lo que pasa es que ahora está muy de moda y me parece muy positivo la implantación del autoconsumo y de las instalaciones de fotovoltaicas. Pero lo primero que sí que me gustaría es aclarar que lo primero, y además se dijo en el paquete de invierno, es uno de los claros mensajes que nos vienen desde Europa, lo primero tiene que ser la eficiencia energética. Lo primero que tenemos que hacer es consumir menos energía. Luego ya veremos qué tipo de energía. Apoyo 100% las renovables, por supuesto, pero centrémonos primero en la eficiencia. Y una vez dicho esto, creo que la implantación del autoconsumo se está haciendo por dos criterios bien distintos. Uno, efectivamente, por tema económico, y luego, no la implantación, pero sí la solicitud, porque ha habido un boom de implantación, pero ha sido mucho mayor el boom de solicitudes de implantación o de solicitud de presupuestos que al final no se han llevado a cabo. Hubo un momento en el que nos vimos desbordados por completo por la cantidad de solicitudes y de información que se requería, que al final no se ha llevado, no está cuajando, por así decirlo. Pero indudablemente sí que se ha avanzado mucho en este tema. Gracias. Yo, de acuerdo en lo que decía Javier, totalmente, y en particular en lo que ha dicho al principio, de que fotovoltaica no es eficiencia energética. Entonces, no obstante, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso particular, siempre que hacemos una auditoría de eficiencia energética, siempre hay una propuesta al final que es fotovoltaica. Si lo estudiamos y vemos que eso tal, pues siempre se pone ahí, porque claro, es la moda, ¿no? No hay que olvidar que eso está ahí. Aquí, si puedo compartir una gráfica que me parece interesante. Adelante, sí, tienes control absoluto. Vale, pues creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Se ve perfectamente, sí. Muy bien, pues es una gráfica. Bueno, yo siempre ya me tengo que actualizar un poco porque es de 2019, es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía. Y lo que dice es que en el proceso de descarbonización, esta es la aportación que tiene que hacer
la eficiencia energética, un 37%. Esta es la aportación que tienen que hacer las renovables, y ahí estaría, por ejemplo, la fotovoltaica, y estas son aportaciones de otras tecnologías. Yo no sé si todos tenemos en mente esto. Yo creo que al principio de la exposición se han dado unos datos y van por ahí, apuntaban por aquí. Pero claro, esto es muy importante porque claro, al estar tan de moda las renovables, la fotovoltaica, yo creo que a veces nos olvidamos de que la eficiencia energética es importantísima y un 37% tiene que venir de ahí. Y como digo, es que hay eficiencia energética que se puede hacer sin invertir, ¿no? Y la fotovoltaica, hasta donde yo sé, hay que invertir. O sea, algo te tienes que gastar en paneles, ¿no? Por tanto, pues eso es un poquito la aportación que yo quería hacer en este punto. Sí, gracias, porque también compartimos en un webinar y además también los puse yo de un caso con la administración pública, no quería nombrar, ¿no? Pero una gran instalación fotovoltaica que se anunció a bombo y platillo, y un año después pues fui a visitarla por un contacto que tenía con un conocido allí, y un inversor estaba roto, todas las placas estaban llenas de la arena esta, que el residuo que deja frecuentemente la lluvia. No sabían qué contribución estaba aportando a la ciudad, y al final había sido más una experiencia de, oye, estamos poniendo renovables porque da votos o por tal, que realmente porque se haga, como estáis apuntando muy bien, como una medida de eficiencia energética, que al final nosotros también lo apoyamos plenamente. Es decir, cualquier 100% a favor de renovables, pero claro, con un sentido práctico, no por ponerlas por poner. No sé si queréis apuntar alguna cosa más, el resto de... 15 segundos, quizás decir aquí que es importante la fotovoltaica hay que hacerla, ¿no? Pero también saber en qué parte del proceso está. Entonces, para nosotros es importante hacer la eficiencia energética al principio y hacerla en un proceso ordenado, ¿vale? Y luego ya entrar en el tema de renovables. ¿Verdad que no sería una tontería, bueno, vamos a llamarlo, no quiero decir palabras muy fuertes, pero no sería una tontería poner un techo solar para suministrar una energía que realmente no necesitamos? Porque haciendo eficiencia energética nos la podemos ahorrar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer fotovoltaica antes que eficiencia energética, ¿no? Eso es un poquito, esa es nuestra visión. Perdón que no... Claro, y luego, buen matiz, José. Gracias, Antonio, sí. Luego hay un tema, yo creo que está de trasfondo de todo esto, que es la financiación de las inversiones. Y para los financiadores es mucho más fácil dar préstamos a inversiones en algo tangible, en poner placas solares que se ven, que en inversiones en eficiencia energética, que la rentabilidad de la eficiencia energética es un ahorro, es un menor coste y es más invisible, ¿no? Entonces, yo creo que eficiencia energética y renovables tienen que ir a la par. Energy efficiency first, o sea, primero la eficiencia energética y luego las renovables, pero ambas tienen que tener su evolución, y ambas contribuyen de casi igual manera a la descarbonización, tanto las energías renovables como la eficiencia energética. Y tenemos que trabajar desde las asociaciones, desde los colectivos, desde los que nos dedicamos a la eficiencia energética, en visibilizar esa rentabilidad de las inversiones en eficiencia energéticas, que es tanto o más que las de las energías renovables, ¿no? O en este caso del autoconsumo y de la fotovoltaica. Pero bueno, todavía nos quedan unos años para que se puedan igualar. Ahora mismo están más glamurosas las energías renovables, invertir en renovables se ve más, es más tangible, pero bueno, poco a poco yo creo que eso irá cambiando, ¿no? Yo creo que eran 500 megavatios se están instalando de potencia en fotovoltaica al año, están previstos hasta 2023, todavía tiene mucho recorrido el autoconsumo, pero la eficiencia energética tiene todavía más recorrido, ¿no? Entonces, bueno, el fotovoltaico, el autoconsumo tiene también muchos apoyos, lo han hecho bien, probablemente sea más glamuroso que la eficiencia energética, pero tal y como dice Europa, tal y como ha apuntado antes Javier y también José, Energy Efficiency First, ¿no? Primero vamos a consumir menos y luego vemos la energía que tenemos que consumir, cómo lo hacemos.
Muy bien, gracias. Yo, por nuestra parte, bueno, de acuerdo con lo que comentan los ponentes, pero bueno, en cualquier caso también creo que hay que caminar en cuanto al autoconsumo. Y particularmente lo que sí que hay que hacer, como ya apuntaba algún ponente, es pues, ver efectivamente que estas acciones que se toman en relación a cambiar la fuente de energía a la que nos aprovisionamos, pues es importante, evidentemente, medir la eficiencia que se va a tener para no sobredimensionar. Particularmente nosotros, no todo lo que hemos dimensionado y estamos construyendo y tenemos previsto construir, estamos hablando de siempre sin vertido excedentes, no sobredimensionamos instalaciones. Y creo que es una clave muy importante para hacer esto más coste eficiente. Y poder apuntar también un poco lo que decían el resto de ponentes, pues generalmente en nuestra experiencia, todas las acciones de eficiencia energética tienen un periodo de retorno inferior a 4 años y los autoconsumos, salvo que tengan ayudas, subvenciones, pues siempre se te van a ir a 7 o 8 años, ¿no? Con lo cual, pues esto un poco lo resume todo. Uh-huh. Gracias también, José María. Pues y con esto voy a ir a la última pregunta, que ya es general, y es ya por preguntaros un poco en casa, ¿no? Es que ¿qué habéis implementado a nivel de vuestra organización, vuestras empresas, para continuar con esta línea de descarbonizar la energía y conseguir el objetivo final, ¿no?, de ralentización del cambio climático? ¿Qué tenéis en marcha en casa? Bueno, o sea, pues te estás refiriendo a aquí en la oficina, ¿no? O sea... Sí. Aunque bueno, oye, si queréis hacer ya como última pregunta algún matiz a nivel personal que nos importe decir, oye, pues estupendo, ¿no? O sea, adelante, sentiros en vuestra... Sí. Bueno, no, a ver, claro, es que, por ejemplo, a nivel de oficina, yo creo que ¿qué se puede hacer? Por poner los LEDs, ¿no? Estas cositas que ya tenemos hechas, que ya conocemos. El coche de la empresa es un coche híbrido, no es un coche, bueno, pues estas cositas, ¿no? No es lo más importante. Lo más importante que hacemos nosotros es concienciar y trabajar con nuestros clientes, ¿vale? Para que esto sea de verdad, ¿eh? Y avancen en este tema. Avancen en el tema, sobre todo, de crear sistemática. Estamos en ese punto. Estamos en el punto de crear sistemática, pues por ahí está todo el tema de ISO 50001. No tan importante para nosotros la norma en sí como el hecho de crear sistemática, y la sistemática pues implica pues tener un sistema, tener unos indicadores, seguirlos, un proceso de mejora continua, etcétera, todo eso, ¿no? Y eso es para nosotros el trabajo principal es con nuestros clientes. Muy bien, gracias, José. Nosotros sí que decidimos, ya hace 3 años me parece que fue, predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos implantada la ISO 50001 de gestión de la energía, tenemos calculada y registrada la huella de carbono, es decir, aquellos productos que estamos vendiendo a nuestros clientes porque creemos que son útiles de verdad, no porque creamos que son una moda, sino que dice, mira, implantar una ISO 50001 te va a ayudar a ahorrar energía, te va a ayudar a tener un mayor control de tus consumos, te va a ayudar a gestionar mejor la energía que estás consumiendo, y una forma clara de hacerlo es decir, nosotros lo estamos haciendo. ¿Puede tener mucho o poco sentido en una oficina de 200 metros cuadrados? Pues no sé, pero desde luego que te ayuda. La gente de la compañía, el equipo, está más concienciado con los temas. Tenemos una responsable, ahora que no me oye porque está por ahí para el fondo, que nos da muchísimo la materia con estos temas y no está todo el día con los papelitos, con los recordatorios, con los temas, oye, sube los consumos del automóvil, qué viaje has hecho esta semana. Y todo eso pues sí que te ayuda, y poco a poco sí que vemos una mejoría en los consumos de la empresa. Que cada uno tenemos que aportar un poquito pues lo que podemos en este aspecto. Y lo mismo puedo decir del cálculo de la huella de carbono. Es una forma que ahora ya está empezando a tener mucha dinámica el cálculo de la huella de carbono, por esta razón, porque ayuda a los empleados también a concienciarse con todos estos temas. Además, Javier, y ahora ya por introducir una nota de humor, porque además que nunca sabe uno cómo está consumiendo más, pues había una noticia que había por ahí que la leo: media hora viendo Netflix genera las mismas emisiones que conducir durante 6 kilómetros. O sea, hay que tener cuidado con rascarse la oreja
algunas cosas porque... Es así, es muy cierto y lo hemos comentado. Hace poco había una campaña fuerte sobre el tema de consumir más carne o consumir verdura, ¿no? De la huella de carbono asociada a la ganadería intensiva, con lo cual, sí, al final es un abanico muy amplio y aquí... Parafraseo un poco la Biblia, ¿no? Que tire la primera piedra, ¿no? Quien esté libre de pecado. Así que aquí es un poco, es una tarea muy complicada ser 0%, ¿no? Emisor de gases de efecto invernadero, pero bueno, el camino creo que es el acertado y esto nos va a llevar a un estadio mucho mejor del que estamos. Si queréis aportar alguna cosa más, el resto para finalizar ya el webinar y concluirlo. Pues yo, por ser pesado, insistir. La eficiencia energética, lo primero. Sí, creo que ha quedado un poco claro, más los aspectos de digitalización. Bueno. Y siguiendo con este tema, efectivamente, la eficiencia energética tienes que medir, tienes que conocer cómo consumes, tienes que saber de dónde vienen tus consumos, porque ello es lo que te va a procurar información. Con la telegestión, con la telemedida, es lo que te va a procurar la información necesaria para luego poder implantar de una mejor manera las propuestas de medida de ahorro y eficiencia energética. Gracias, Javier. Bueno, y yo aprovecharía también para animar a los que nos estén escuchando, incluso a Heipe y a Evolutia, a que, bueno, estamos en un momento crítico, en un momento clave del sector de la eficiencia energética, de la sostenibilidad. Estamos iniciando esa transición energética y yo creo que, bueno, animaros a que os deis de alta en A3E, os animéis a uniros, que cuantos más seamos, pues más fuerza tendremos y la voz llegará más lejos, ¿no? Entonces creo que estamos haciendo muchas cosas en la asociación y bueno, ponerme a disposición de todos para, si alguien tiene interés, pues explicarle en detalle las cosas que estamos haciendo, los planes y demás. Sí, gracias, Antonio. Sí, lo dicho, cualquiera de los que nos estéis escuchando, luego en la grabación que tendremos en el canal de YouTube, ponerse en contacto con Antonio a través de la página de la asociación y él seguro que os atenderá más que encantado. Pues nada más, si no tenéis algún aporte o algo que decir adicional, nada, me gustaría agradeceros de nuevo vuestra participación. José María, responsable de energía en Suez España, José Vera, director comercial